Muy buenas tardes. En nombre del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, les damos la bienvenida a todas las personas que miran este video de presentación de ponencias de los investigadores ganadores de la convocatoria de estímulos 2021 del ICANN en el área de historia. Agradecemos especialmente a los organizadores del 20º Congreso Colombiano de Historia por brindarnos este espacio para la difusión de estas ponencias. El orden de presentación de las mismas es el siguiente. Natalia Isabel Ramírez, estudiante de pregrado de la Universidad de Cartagena, presenta la ponencia titulada El Renacer Cancuamo, proceso de reconstitución de la identidad étnica cancuama durante los siglos XIX y XX. A continuación, se exhibe la ponencia titulada Descripción y estimación demográfica de la población asociada a la parroquia de Las Nieves, siglo XVIII, libros de bautismos y defunción, el historiador de la Universidad Nacional de Colombia, Andrés Camilo Suárez. Seguidamente, Kelly Joana López, socióloga de la Universidad de Antioquia y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, nos presenta su ponencia El tabaco en los confines del Nuevo Reino de Granada, corsarios, encomenderos y el gusto por lo profano a principios del siglo XVII. Y, finalmente, Lady Jiménez Torres, historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y doctoranda de la Universidad Autónoma de México, presenta la ponencia titulada Entre violencia y deshonra, tratamiento judicial y significados del estupro o la violación en la Nueva Granada en el siglo XVII. Los dejo con estas ponencias que de seguro les resultarán muy interesantes e ilustrativas y les agradezco mucho por mirar este video. Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Ramírez, soy historiadora de la Universidad de Cartagena y en esta oportunidad para el Congreso Nacional de Historiadores vengo a presentar el Renacer Cancuamo, el proceso de reconstitución étnica de la identidad cancuama durante los siglos XIX y XX. Este trabajo tiene como objetivo, o lo importante de ello, la recuperación y el trabajo de las memorias colectivas del proceso de reconstitución del pueblo indígena cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. El hecho de volver al indígena es reconstruir la identidad a partir de la memoria histórica y de los elementos culturales que pudieron preservarse por fenómenos que más adelante vamos a profundizar. Esta investigación está enfocada en esta comunidad de la Sierra Nevada de Santa Marta y propone nuevos enfoques historiográficos sobre las comunidades indígenas de esta zona y sus aportes a la disciplina histórica. Dado que es inevitable examinar las historias conectadas, esto nos permite indagar sobre los cambios y diferentes factores aculturizantes dentro de la cultura cancuamo, así como los elementos que sirvieron como herramientas para la resistencia cultural y la preservación de sus tradiciones ancestrales. Por ende, esta investigación tiene un carácter interdisciplinario, tomando conceptos de la sociología y la antropología, además del análisis histórico y el trabajo etnográfico. Los principales conceptos que utilicé para hacer este trabajo, la reconstitución étnica de Marcelo Carmagani, el cual define como un proceso de larga duración donde se reelaboran constantemente los elementos prehispánicos con nuevos elementos culturales provenientes también de la invasión ibérica, los procesos de conquista y colonia y, lógicamente, el proyecto republicano, que proyectan y reelaboran un nuevo patrimonio étnico, creando nuevas identidades y racionalidades diferentes a la indígena. Sin embargo, no dejan de lado sus orígenes y tradiciones. El segundo podría ser reetnización de Christian Gross, que se define como un proceso de reivindicación identitaria e instrumentos para ser reconocidos por las instituciones estatales, y tiene como un origen los reclamos territoriales frente al Estado y los grupos indígenas vecinos. El ser indígena, primero que todo, es identificarse como miembro de la comunidad que, por el hecho de su origen y su historia, a los ojos de la ley, pues, se puede pretender un reconocimiento, un respeto de un derecho colectivo ejercido sobre un territorio. Y finalmente, la resistencia de George Simmel, que se propone como un mecanismo de autoconservación para adoptar o desarrollar de una comunidad para sobrevivir en el tiempo, sin que se pierda su unidad como tal, es decir, sin negar el dinamismo de la interacción social. Asimismo, el grupo buscará perdurar en el tiempo de manera implícita o explícita a través de la lucha o de la conformación de instituciones a partir de vías como la recuperación o el mantenimiento de sus simbologías culturales en momentos de subyugación.
El presente trabajo que he venido elaborando pretende analizar el proceso de reconstitución étnica de la comunidad indígena Cancuama, comprendido en los periodos 19 y 20, teniendo en cuenta los procesos de desencuentro que se han presentado durante 2 siglos a través de la interacción de esta comunidad con la cultura occidental, así como los diferentes factores de sincretismo cultural y los elementos que sirvieron como resistencia para preservar sus tradiciones ancestrales. Este pueblo se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta, a la orilla del Mar Caribe. Son 4 comunidades que habitan allí. Sin embargo, la Cancuama es la que más ha luchado por sus procesos de reivindicación cultural, siendo también la más afectada de las 4 debido a los procesos de aculturación que han padecido, así como los problemas de la violencia y las luchas territoriales que han vivenciado. Existen diversos factores que dieron el resultado de su deterioro y también su identidad étnica, la memoria histórica y su cultura ancestral, los cuales lógicamente se remontan desde el periodo colonial, la aparición de la Iglesia Católica, la influencia y su influencia en el mundo espiritual, posteriormente, a final del siglo XIX y principios del siglo XX, el establecimiento de colonos y campesinos en el territorio, y de manera más reciente, la llegada de la luz eléctrica, los medios de comunicación y más fuerte, el conflicto armado desde finales de 1990 y inicios de la década de los 2000. Se sabe que durante el siglo XIX el Estado, motivado por las presiones de distintos sectores sociales y de los debates intelectuales de la época, tuvo que estar interviniendo constantemente sobre la identidad indígena, tal como lo hizo, tal como sucedió durante el periodo colonial, y aquí a que esta identidad étnica estuviera sometida constantemente en discusiones sobre las condiciones para tener en cuenta y establecerla. La estructura colombiana o neogranadina en el siglo XIX mantuvo un proceso lento en la consolidación para crear una conectividad efectiva entre los pares y conformantes del Estado. Se sabe que el siglo XIX fue una época de grandes cambios, lo que hoy conocemos como Colombia. Atravesó 4 etapas: la República de Colombia, la Gran Colombia, el periodo republicano temprano, el Olimpo radical, la regeneración. En todos estos procesos, la concepción de la nación y el ciudadano harían parte de la agenda pública e influían en la manera de ver y entender y vincular a los indígenas. Lógicamente, la identidad indígena chocaba especialmente con los grupos de poder y siendo estos conscientes de los ventajas o beneficios que ellos habían adquirido a raíz del antiguo régimen, lucharían por mantener su estatus. Sin embargo, esto generaría una gran tensión en la República y se buscarían formar ciudadanos y transformar este tipo de sociedades rurales y bárbaras con el fin de moldearlos a ser sujetos acordes a las necesidades y a los nuevos momentos para consolidar el proyecto nacional. En un primer momento, para el Olimpo radical, la educación fue el pilar con el cual se buscó llevar la civilización y la idea a estas fronteras nacionales como es el territorio del Estado Soberano del Magdalena, pero específicamente la Sierra Nevada y Motilones. Este proyecto también se dio mancomunado con la Iglesia. Posteriormente, con el régimen de la regeneración, la Iglesia tiene mayor movilidad, moralidad, y sobre todo son quienes empiezan a tomar el control y llevan el control estatal en estas zonas. A los indígenas principalmente se les relega un estatus de minoría de edad, por lo cual son los misioneros quienes conducen a la desaparición paulatina de la identidad indígena, dado que son los entes de control del Estado en estas zonas. Ahora bien, los procesos políticos e ideológicos del país en relación a las poblaciones indígenas impactaron en los cancuamos y especialmente en su pérdida identitaria, y esto se ve reflejado en la pérdida de su lengua, sus vestimentas tradicionales y la manera de habitar el espacio a través de la adopción de la estructura tradicional en vez de la continuación de sus construcciones tradicionales. Estas pérdidas influirán muchísimo en el siglo XX y sobre todo van a acelerar el proceso de pérdida identitaria, pero a la vez la reivindicación de la misma posteriormente. Lo cierto es que, por ejemplo, la colonización y migración que se planificó en la Sierra Nevada de Santa Marta, ya estamos hablando a principios del siglo XX y finales del XIX, se explica principalmente por el desconocimiento de la topografía y las condiciones ambientales por parte de los colonos. Especialmente los climas de la Sierra Nevada de Santa Marta generaron muchísimas enfermedades con los cuales los colonos que venían a poblar no tenían la condición adecuada para mantenerse en estos territorios.
No obstante, en otras zonas de la sierra hubo empresas particulares de vocación empresarial que se enfocaron en desarrollar negocios a raíz de una unidad productiva, llámese panela, café, y de ahí se pueden destacar las haciendas que empezaron a organizarse cerca de Santa Marta, Valledupar y Villanueva a lo largo del siglo XIX. Durante todo el siglo XX y finales del XIX siempre hubo un interés nacional, tanto por parte del gobierno, pero no solamente por ello, sino de empresarios nacionales o extranjeros, para adjudicarse terrenos y baldíos. La búsqueda para civilizar aquellos territorios sin un propietario legal o de propiedad del Estado reconocidos como baldíos, se promovió la migración de colombianos y extranjeros a estos territorios con el fin de hacer estos terrenos productivos. Estos procesos, en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, implicaron que las poblaciones nativas perdieran su identidad y hay que hacer una salvedad de esto, y es que el territorio, más que concebirse como un espacio físico, es la, el, la esencia de la identidad, puesto cuando estos se desconectan o hay alteraciones dentro del mismo, lógicamente hay alteraciones dentro de la cosmogonía de los pueblos indígenas. Si se altera el territorio, también se alteran los sistemas sociales, culturales y todo lo que esto significa. Y sumado a ello, la política educativa nacional del periodo del Olimpo Radical, los elementos religiosos y los exterminios de estos valores identitarios en el periodo regenerador han producido la pérdida de la identidad étnica de esta población. Para el siglo XX, la situación de la cultura cancuama cambió. Principalmente se empezaron a consolidar intensas interacciones entre las poblaciones indígenas y no indígenas. Inclusive en algunos casos, algunos no indígenas empezaron a habitar en los pueblos que hoy conforman el recuerdo cancuamo. Entonces siempre ha sido una lucha persistente y extrema que ha tenido este pueblo en cuanto a su identidad como indígena, y a la cual ha consumido los cambios que han sufrido desde los tiempos coloniales hasta nuestros días. Paralelo al proceso de retnización que empieza durante la década de 1980 en varios festivales que se van realizando a lo largo de la Sierra Nevada de Santa Marta, empieza también el conflicto armado en dicha zona. La comunidad indígena cancuama fue fuertemente afectada por el conflicto armado contemporáneo. Sus victimarios no se limitaron a fuerzas ilegales, sino también a actores del mismo Estado, y hubo violaciones de derechos humanos de manera considerable en su tejido social, que empezaba a reestructurarse a raíz de los fenómenos de la retnización que habían empezado en paralelo en el conflicto. El actuar del Estado fue en ocasiones negligente. Los actos de violencia contra esta comunidad no se limitaban solamente a la violencia física, sino también a casos de desplazamiento forzado. Además que los suplicios del desplazamiento suscitarían en cualquier comunidad. Los cancuamos tuvieron que desprenderse de su territorio, base de su cosmogonía, y se refiere como un golpe, como una rasgadura a su tejido social, puesto que la espiritualidad juega un rol invaluable para esta comunidad. No obstante, los cancuamos fueron capaces de visibilizar la situación de su comunidad, tanto de manera nacional como internacional, atrayendo finalmente los ojos del Estado colombiano y evitando la desintegración de su comunidad. Si bien es cierto que el proceso de retnización es un proceso colectivo y reciente, este proceso se remonta a años atrás y con antecedentes. Hace décadas los cancuamos han reivindicado su cultura desde los pocos espacios y herramientas que han podido adquirir de forma aislada. Al reconocer la trayectoria que se venía gestando, se le denomina a esta pretensión como renacer cancuamo. Se toma este concepto de renacer, puesto que es el retorno a las viejas costumbres, a la asimilación de sus tradiciones y la recuperación de su memoria indígena. Debido a su desencuentro con Occidente, su cultura estaba decayendo hasta casi desaparecer. En pocas palabras, la necesidad de conservar sus prácticas ancestrales que se venían perdiendo con el contacto de forasteros y los cambios que habían consentido, fue el sentido que le dio a este renacer, la idea de regresar a las tradiciones indígenas, la idea de volver a lo tradicional. No se hace nada de forma arbitraria, sino que nace una necesidad de resolver una disputa en la cual se veían perdidos. Los cancuamos han llegado desde tiempos remotos a estos territorios, pero no eran considerados indígenas, tanto por las comunidades nativas como por la gente de los lugares cercanos como Valledupar y zonas colindantes, puesto que habían alcanzado un alto grado de aculturación. Entonces,
Es allí cuando los colonos y otras comunidades aborígenes se apropian de los territorios cancuamos y ciertos rasgos característicos culturales de ellos. El renacer pudo haber nacido si bien de una necesidad, no obstante, los cancuamos tuvieron que escarbar en la memoria para realizar este tipo de actividades. En lo más recóndito de su pensamiento se encontraron con sus padres, abuelos, mayores y ancestros. Y es durante esta búsqueda que se da la redinización de la comunidad y en este sentido ha de recordarse que es un proceso de reivindicación identitaria. Como lo más importante, la identidad no es un texto estable, está escrita en un hábitat, en el cuerpo, como una dimensión susceptible de activar contextos dialógicos, coyunturales y simbólicos, que significa que a través de la tradición y en este sentido se es parte de algo o en algún momento se puede recuperar el pasado. Como conclusión, las culturas indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, especialmente los cancuamos, desde el inicio de la República y hasta nuestros días, han sufrido diversos procesos que influyeron en la pérdida identitaria como indígenas. Así, las significaciones de las poblaciones blancas o mestizas sobre las poblaciones indígenas en general y en particular los cancuamos, los relegó a un espacio de subordinación, poniendo en duda sus capacidades como agentes de significación, como una raza inferior y no como ciudadanos. Y esto conllevó a la necesidad por parte de las élites de civilizar estas poblaciones, de la mano de la educación y la religión católica. A esto se sumó el ver a los territorios estatales o sin propietario legítimo como espacios para la civilización a través del trabajo. Esto conllevó a la expropiación de las tierras indígenas, significado para estos la pérdida de referentes físicos y simbólicos con los cuales construían su identidad. Al ser consciente de ellos, los cancuamos empezaron un proceso de recuperación identitaria, reivindicando aquellos elementos que significan ser cancuamos desde la fecha hasta todavía o nuestros días. Buen día, mi nombre es Andrés Camilo Suárez Garzón, yo soy historiador y estudiante del Departamento de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy quisiera presentarles un resultado preliminar del proyecto auspiciado por el Ministerio de Cultura a través del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, titulado Descripción y estimación demográfica de la parroquia asociada a la parroquia de Las Nieves en el siglo XVIII a través del estudio de los libros de bautismo y de función. El problema que partió para esta investigación es que al observar la población, los estudios que se han hecho sobre la población, tanto a nivel de Bogotá como a nivel de la Nueva Granada, se encuentra que hay un bache en ellos, dado que previamente, antes de lo que es 1770, no tenemos información de ello, dado que los primeros censos que se hicieron en el Nuevo Reino de Granada datan desde 1778, por lo cual pues no se ha podido hacer estimaciones a largo alcance, de acuerdo a que la información se ha trabajado solamente en base a los censos. Por ello, este estudio partió en la indagación sobre los diferentes barrios que existieron en la época colonial en Santa Fe de Bogotá, los cuales para finales del siglo XVIII eran 4. Las Nieves, la Catedral, Santa Bárbara y San Victorino. De ello se revisó la información de los archivos parroquiales, dado que pues digamos que la información que existe en los censos es una información apropiada, sin embargo pues se limita solamente a los años a los cuales fueron circunscritos y pues las fuentes parroquiales nos permiten ampliar esa información pues, de la población que existía en diferentes contextos históricos. En particular, cuando se hizo la revisión de los diferentes libros de bautismos, de defunciones, de confirmaciones y de matrimonios, se encontró que los de la parroquia de Las Nieves contaban con mejores datos, dado que se llevó un mejor registro en ellos, y por ello se eligió a la parroquia de Las Nieves para realizar este estudio. Además de ello, existe otra razón, que es que a finales del siglo XVIII, la parroquia de Las Nieves contaba con el 30% de la población que había en Santa Fe de Bogotá, por lo cual estudiarla pues, nos permitiría hacer un esbozo general de cómo se comportó tanto el barrio como también un poco el comportamiento de Santa Fe de Bogotá. Además de eso, la parroquia de Las Nieves tenía particularidades sociales, económicas y culturales, dado que en ella se asentaron sobre todo las poblaciones indígenas, las poblaciones mestizas y las poblaciones trabajadoras respecto a los demás barrios. Por ejemplo, en el de la Catedral, pues dado que estaban cerquita a la Plaza de Armas, quienes vivieron en este barrio pertenecían más a las élites y en San Victorino pertenecían un poco más el gremio de los artesanos. Entonces, el problema que se va a plantear para este estudio es cómo se comportó sociodemográficamente la población asociada a la parroquia de Las Nieves en el siglo XVIII, mediante pues, el análisis de dos libros principales
que son el libro de bautismos y el libro de funciones. ¿Por qué se hace el análisis de estos dos libros? En primer lugar, lo que queremos analizar es el crecimiento poblacional que tuvo la parroquia Las Nieves a lo largo pues, de este siglo, y la información se reúne pues, en tanto en los nacimientos como en las defunciones. Este es un estudio que se plantea tanto con herramientas estadísticas como el análisis univariado, bivariado y multivariado, pero además también del comportamiento demográfico que tuvo la población mediante un análisis de demografía histórica. En particular, en Colombia, los estudios de demografía histórica los podríamos reunir en tres grandes grupos. El primero es aquel que vino pues, influenciado por la nueva historia, en el cual se hizo sobre todo estudios sobre la población existente en Colombia antes del proceso de conquista y también lo que pasó durante los primeros años de la colonización, con trabajos como los de Fiede, Jaramillo y Tovar, quienes analizaron, digamos, cifras de tributos, cifras de datación, para hacer los estudios respecto al comportamiento poblacional de las comunidades indígenas. En segundo lugar, posteriormente al bagaje de la nueva historia, surgieron algunos estudios regionales en los cuales se empezaron a hacer análisis particulares para las regiones como Cartagena, Tunja y Santander, en los cuales ya se empezó a dar un uso mayor de los archivos parroquiales y también pues de los ISOs que existían para esa época. En ellos encontramos los trabajos, por ejemplo, de Avendaño, quien hace un estudio sobre Tunja, los de Orduz Yache, que hacen estudios sobre San Gil, Barichara y Socorro, y un estudio de Francis, que además de trabajar la temática de los bautismos y de las defunciones, también nos habla del proceso de epidemias. Ese también es un tema que se va a abarcar en el tercer grupo, que es el de las nuevas propuestas, que lo podemos denotar porque estudian estudian actores particulares de la sociedad, como los esclavizados, como es el libro de Salazar sobre la población de esclavos en San Gil, y los estudios sobre la población infantil, como los de Guiomar y Ramírez, que estudian pues, el papel de los niños y de las mujeres en la sociedad de Santa Fe, Bogotá, a finales del siglo XVIII, y también las temáticas epidemiológicas o el término de las enfermedades, que se estudia, por ejemplo, en Villa Quirán para el caso de Cali y Bejarano para el caso de Santa Fe de Bogotá. Para nuestro estudio, como dije, analizamos la información de los datos de bautismos y de defunciones que se encontraban desde el periodo de 1700 hasta 1799. Lo que se hizo fue recopilarse la información en diferentes variables. Se va a generar una llave primaria para poder contrastar la información y así, pues, de alguna manera poder generar tablas de vida o también, pues, poder generar un estudio un poco más individual de las personas que tanto fallecieron como nacieron en la parroquia de Las Nieves. En términos de los resultados descriptivos que se han encontrado gracias al manejo de estos dos datos, es que en primer lugar, como podemos ver en la gráfica, los bautismos a lo largo del siglo XVIII se comportaron de manera similar, tanto el componente femenino como el componente masculino. Aquí hay que hacer una salvedad, dado que cuando se hizo la recopilación de la información, se encontró que existe una meseta de información desde 1735 a más o menos 1765, lo que puede verse en un subregistro. Estos subregistros existen en los datos, dado que en estos periodos posiblemente hubo la existencia de epidemias que impedían, digamos, generaban algunos retrasos en las parroquias para generar los diferentes sacramentos como el de bautismos y el de defunciones. Diferente es lo que ocurre al término de las defunciones, dado que, como vemos, la población femenina en los primeros 40 años del siglo XVIII presentaron mayores entierros respecto a la población masculina, y este comportamiento pues ya no se ve después de la meseta que tenemos acá en términos de las defunciones, que es de 1740 a 1750, en donde vemos que las mujeres y los hombres fueron enterrados de manera similar. Es decir, comparando las dos poblaciones podemos notar en términos gráficos que al comienzo eran enterradas más mujeres y después eran enterrados de manera similar, sin importar el sexo. Lo que podemos observar es que tal vez en esta primera etapa se pudieron haber dado enfermedades que atacaran de manera singular a las mujeres o que tuviesen problemas en la parte de los partos, o también que se diera un entierro por, digamos, términos culturales en la parroquia de Las Nieves, porque se podría asociar a algún término más religioso. Sin embargo, pues es un tema de análisis. En tercer lugar, tenemos el término de la legitimidad, que se puede rastrear a través de los datos del bautismo, dado que cuando se bautizaba
a un niño o una niña en esta época, se le decía cuál era su estado de legitimidad. Lo que podemos observar de manera clara es que a comienzos del siglo los datos que más primaron fueron los de naturalidad y los de legitimidad, pero también se puede ver que en comparación con lo que vino después, a comienzos del siglo hubo más presencia de huérfanos y expósitos respecto a finales del siglo XVIII. Además de eso, si nosotros observamos, podemos ver una escalada mayor a finales del siglo de aquella legitimidad que no era mencionada y también pues de la naturalidad y de la legitimidad que existía, pues digamos, cuando se bautizaba a los niños. En términos de las castas de los padres y de las madres, que también son asociadas a los términos de bautismo, se encuentra que en la primera mitad del siglo XVIII los niños tenían padres, digamos, de castas que se relacionaban entre sí, como por ejemplo podemos ver el dato de los indígenas, que se cruzaron también con indígenas, que fueron 157 en un conteo, y también el de los mestizos, que era 81. Sin embargo, esa situación va a cambiar en la segunda mitad del siglo XVIII, en donde encontramos que la población aumentó y que además aumentó el número de mestizos que se encontraron pues, asociados a los bautismos, porque como notamos, en la primera mitad del siglo XVIII solamente eran 81 y ya para después fueron 232. Además de eso, si nosotros nos damos cuenta de los datos que se encuentran por fuera de la diagonal, vemos que hay un aumento de las parejas intercastas que existían en esa época. Por ejemplo, un dato importante es el de las mamás libres y los papás mulatos, que en muchos casos también llegaban a tener el esto de la casta de esclavos, pero también podemos notar en similares como la asociación entre mestizos e indígenas y también entre mulatos e indígenas. Gracias a un estudio multivariado en el cual se dividió el siglo en 20 años, podemos notar la relación que tuvieron tanto la legitimidad, tanto la casta de los padres, la casta de las madres y el periodo de estudio. Si nosotros observamos este primer escenario, podemos notar que a comienzos del siglo, tanto en los años del 20, de 1700 a 1719 y después de 1720 a 1739, la asociación que vemos es que se hizo mayor mención de la legitimidad de huérfanos, la legitimidad de esclavos y la legitimidad de expósitos, cuestión que va a cambiar para los 40 años posteriores, que es desde el 40 al, 70, al 80, en el cual ya se hace más una mención de las castas, en donde podemos ver la relación que había entre las castas, por ejemplo, la mamá mulata, el papá mulato, de la mamá libre con el papá esclavo, también de la relación de la mamá indígena con el papá indígena y también la relación que tal vez tuvieron las mamás españolas con los papás indígenas y también el hecho de la presencia de la naturalidad en este proceso. Esto va a cambiar a finales del siglo XVIII, en donde ya aparece más una mención a la población mestiza, puede darse por el aumento de la población mestiza que había en esa época, porque si nosotros comparamos estos dos periodos, podemos darnos cuenta que aquí se está dando una interrelación de las castas que puede ser posible resultado o consecuencia del mestizaje que encontramos en el último periodo. Además de eso, hay una mención aún mayor de la legitimidad no mencionada a finales del siglo XVIII, que pues, respecto a los demás periodos. Finalmente, sobre el término del crecimiento poblacional de finales del siglo XVIII, este es un dato que se obtuvo al hacer una operación de la población total de Santa Fe de Bogotá que había. Se sacó el 30% de la población de Las Nieves, dado que se decía que para finales del siglo XVIII contaba con el 30% de la población, entonces se asumió que a lo largo de este periodo también se comportó de esa misma forma, dado que los barrios no cambiaron entre sí mucho en este periodo. Y se hizo un conteo de los nacidos, o sea, de los bautizados, menos los enterrados, y se observó que esta es la línea de crecimiento poblacional desde 1778 hasta finales del siglo. Lo que podemos observar en esta gráfica es que hay un crecimiento un poco lineal de la información, pero además de eso podemos ver que la población no está decreciendo en ninguno de los dos periodos. Eso nos podría dar visos sobre las tasas de fecundidad, sobre las tasas de mortalidad y también sobre el crecimiento poblacional, no solamente en términos de Las Nieves, sino también en términos de Santa Fe de Bogotá. Entonces, esta investigación parte de un estudio sobre los libros de bautismo y de defunción
y quiere aportar tanto al estudio de los procesos de mestizaje que se dieron en el Nuevo Reino de Granada, sobre todo en términos de Santa Fe y Bogotá, pero además de eso también apuntar sobre el estudio del crecimiento poblacional, dado que son dos temáticas que bien se han abarcado en Colombia, pero siempre existe la limitación de los estudios respecto a los hechos. Además de eso, se quiere aportar frente al estudio del empleo de las herramientas estadísticas que podrían permitir no solamente llegar a estimar mayores periodos de información, sino llegar a interrelacionar mejor la información para así poder tener un mejor entendimiento del pasado y comprensión de él. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Elilo Perroldán y esta presentación se marca en mi proyecto El tabaco en los confines del Nuevo Reino de Granada, Corsarios Encomenderos y el gusto por lo profano a principios del siglo XVII, que fue ganador de una de las becas de investigación del Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el programa de estímulos del Ministerio de Cultura. Y bueno, mi ponencia se titula Los problemas de la visión letrada y el desprecio por el tabaco en los siglos XVI y XVII. Y bueno, a través de 4 apartados pretendo poner en consideración algunos asuntos relacionados con la construcción de una visión letrada que giraba en torno al desprecio del tabaco, que persistió durante varias décadas, así como los problemas que dicha imagen negativa trajo a la hora de comprender cómo se llevó a cabo el proceso de globalización de la planta, que hizo que se convirtiera en uno de los productos americanos más populares a nivel mundial. Y bueno, en primer lugar me gustaría hablar de las historias naturales y el desprecio por el tabaco que se construyó en el siglo XVI. Y bueno, a principios del siglo XVI, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo aseguraba que los indígenas tenían un vicio muy malo que consistía en tomar unas ahumadas que ellos llaman tabaco para salir de sentido. Unos años después, el comerciante italiano Galeotto Sei, tras describir una práctica similar, decía que los indígenas lo utilizaban para adivinar y buscar objetos perdidos. Ambos autores coincidían en señalar la importancia que el tabaco tenía en las sociedades nativas, así como el protagonismo que estaba empezando a tener entre los esclavos. Según Sei, los esclavos negros etíopes la toman también y este vicio no se le puede quitar ni a garrotazos. Fernández de Oviedo aseguraba por su parte que los negros lo tomaban porque este les ayudaba a quitar el cansancio. Además, apuntaba que algunos cristianos también lo consumían, solo aquellos que sufrían del mal de bubas o sífilis, pues gracias a él no sentían los dolores de su enfermedad. Algún tiempo después, otros viajeros, como Benzoni en su Historia del Nuevo Mundo de 1565, se sumaron a esa diatriba. Estas descripciones revelan el lugar que el tabaco ocupaba en las obras de historia natural del siglo XVI. El tabaco, así como otras plantas alucinógenas como el yopo, solo aparecen en los capítulos que los autores dedicaban a lo que consideraban vicios o abusos de los indios, en los que destacaban aspectos morales y costumbres de la vida de los nativos. De esta manera ponían de manifiesto su desprecio por el tabaco, una planta que no debía ser consumida por los europeos, por lo menos por aquellos que se consideraran buenos cristianos. El uso ritual que los indígenas le daban a la planta les hacía sospechar la pervivencia de creencias y prácticas prehispánicas que solían asociar primero con la idolatría, después con la superstición e incluso con la brujería. Por su parte, es preciso destacar el papel que le otorgan a los esclavos negros, quienes, según estos relatos, son los primeros consumidores, además de los indios, es decir, los primeros consumidores no americanos de la planta. Aquí se empieza a perfilar el carácter, entre comillas, plebeyo, como afirma la historiadora norteamericana Marcy Norton, que se le otorgó a la planta y persistió durante varias décadas e incluso siglos. El tabaco era considerado propio de gente de baja condición, de indígenas, negros y europeos enfermos. Los dos últimos lo usaban como paliativo para los rigores del trabajo y la enfermedad, respectivamente. Y bueno, ahora me gustaría entonces hablar del papel de los médicos, porque según se cree, fueron los médicos y los tratados de medicina los que ayudaron un poco a atenuar esa imagen o borrar esa imagen negativa que habían construido los cronistas en el siglo XVI. Entonces, fueron los médicos los que ayudaron a atenuar la imagen negativa que pesaba sobre la planta al hacer hincapié en sus virtudes curativas, que podían servir para aliviar un sinnúmero de dolencias, como problemas intestinales, respiratorios, dolores de cabeza, de dientes, así como para curar heridas. En la segunda mitad del siglo XVI parecía que se dejaría en el pasado el tono desdeñoso con el que los cronistas se habían referido al tabaco, en particular después de la publicación de la segunda parte de Historia Medicinal
del médico sevillano Nicolás Monardes. No obstante, como lo demostró recientemente el historiador chileno Julio Vera Castañeda, al analizar los primeros tratados de medicina de Nueva España, es evidente que los médicos, al tiempo que desaconsejaban el uso del tabaco, especialmente como ungüento, condenaban el uso social o recreacional del mismo, lo que demuestra que ellos, en su posición de especialistas, procuraron delimitar qué usos eran legítimos y cuáles no lo eran. El cirujano Alonso López de Hinojosos, por ejemplo, llegó a comparar las consecuencias de una de las peores epidemias que sufrió el Valle de México en el siglo XVI con las secuelas de fumar tabaco. Se preocupó por asociarlo con la enfermedad para después reafirmar que este ayudaba a mantener los vínculos con prácticas demoníacas. Como afirma Daniela Bleichmar, los médicos y escritores en Europa y América se embarcaron en una discusión que tenía un tinte claramente moral. Mediante todo tipo de impresos buscaban persuadir sobre la decadencia que implicaba fumar tabaco, práctica que llegó a ser considerada incluso como un veneno moral. Pero si los cronistas habían documentado el uso del tabaco por parte de los esclavos, al tiempo que miraban con recelo el uso que los indígenas le daban, en Europa los escritores se encargaron de asignarlo un nuevo origen a la planta, que no era americano. Era común que se asociara a los africanos y a los musulmanes, como puede verse en las imágenes publicadas con un siglo de distancia en Inglaterra. Kristen Brooks dice que estas imágenes tenían que ver con la ansiedad que generaba entre los ingleses que el consumo de tabaco pudiera implicar cierta transformación racial entre los europeos. Asimismo, este discurso era usado para criticar el empleo de remedios extranjeros en Europa durante el siglo XVI. En cualquier caso, se veía como una amenaza para su propia identidad. A través de este recurso se intentaba remarcar el carácter extraño y ajeno de esta clase de productos. Una vez más, el tabaco se asociaba con grupos que se consideraban fuera del orden cristiano. Por esa razón, como sucedió con muchas otras plantas alucinógenas, bebidas fermentadas y estimulantes de origen americano, el rechazo a consumirlas se consideraba un buen síntoma si se pretendía defender la identidad de los europeos ante la conquista de lo extraño, de lo bárbaro que había desencadenado el comercio transatlántico. Si este era el escenario, entonces, ¿cómo fue posible la globalización del tabaco? Sí, lo que se encargaron los autores a lo largo de casi los siglos fue construir una imagen negativa y hacer hincapié en el rechazo. Entonces, bueno, ahí me gustaría hablar entonces del proceso de globalización del tabaco y de la conquista de lo que debía ser proscrito. Bueno, entonces, el 26 de agosto de 1606, la corona española prohibió sembrar tabaco en la isla española, Margarita, Cuba, Puerto Rico y Venezuela por un término de 10 años. Al principio yo supuse que la cuestión moral había influido de una manera significativa en la actitud prohibicionista asumida por la corona española, que las autoridades civiles habían decidido tomar medidas frente a un fenómeno que venía siendo denunciado desde hace varias décadas por un sector compuesto por cronistas, médicos y clérigos. No obstante, la Real Cédula de 1606 no hacía alusión alguna al peligro que el tabaco significaba para la evangelización o para el alma de los cristianos, ya fueran viejos o nuevos. Por su parte, hablaba con preocupación de la presencia ordinaria de navíos de rebeldes holandeses, ingleses y franceses que supuestamente llegaban a las costas de las Antillas y tierra firme a rescatar tabaco con los vecinos que vivían allí. Según la disposición, el tabaco era la principal granjería que los naturales tienen y pese a los esfuerzos hechos por los gobernadores, estos no habían logrado remediar esta situación, lo que ponía en vilo el comercio entre dichos puertos y el Perú. El tabaco solía intercambiarse por manufacturas. Además, la presencia de agentes de otros imperios en los dominios de la monarquía católica amenazaba el comercio entre las Indias y España, así como la pesquería de perlas. Se trataba de una lucha geopolítica entre imperios que se estaba librando en muchos frentes y que no tenía que ver exclusivamente con la demanda de tabaco. Los holandeses, por ejemplo, habían llegado a las Indias Occidentales a explotar la sal de la península de Araya, en Venezuela. Desde hacía varios años se venían tomando medidas drásticas para expulsarlos de aquellas tierras. Incluso se puso en consideración la idea de anegar la salina para impedir que los holandeses se beneficiaran de ella. El Caribe y tierra firme escapaban entonces del control de la monarquía católica. El proceso de popularización y de globalización del tabaco se sitúa fuera de sus fronteras.
Quizás por eso la prohibición se levantó antes de que se cumpliese la década que ordenaba la Real Cédula. La postura oficial estuvo sujeta a los designios de la guerra con los Países Bajos y a las treguas que pudieran llegarse a pactar. El establecimiento de los cultivos de tabaco en las colonias inglesas logró romper, como afirman Norto y Studdiki, la hegemonía del imperio hispánico sobre el Atlántico. Entonces acá, por último, me gustaría hablar entonces de este otro proceso que es un poco fuera de lo que se tiende a mirar a través de las historias naturales, de las crónicas, de las cartas de los viajeros y de los tratados de medicina, que es lo que afirma la historiadora Marcy Norton, que es el carácter accidental del gusto por el tabaco. Entonces, uno de los trabajos más significativos que ha estudiado la globalización de productos de origen americano es el de la historiadora Marcy Norton. Esta autora hace una crítica a las investigaciones que se han preocupado por estudiar los procesos de apropiación colonial del tabaco y el chocolate para explicar cómo a través de la imagen negativa que se construyó desde sectores letrados, como entre los cronistas, médicos y religiosos, fueron ampliamente consumidos por los europeos. Pues pese a esa imagen negativa, terminaron consumiéndose ampliamente. Entonces, es una contradicción que no se logra explicar solamente a través de la lectura de las obras de los siglos XVI y XVII. Se pregunta cómo fue posible entonces la transmisión del gusto que no comenzó en la parte superior de la estructura social, moviéndose luego hacia abajo. Pues asegura que fluyó en cambio en la dirección contraria, del colonizado al colonizador, del bárbaro al civilizado, del criollo degenerado hacia el español de la metrópoli. El consumo de tabaco surgió como un accidente contingente del imperio, asegura. De manera que no basta con la lectura de historias naturales y los tratados de medicina para pensar en dicha apropiación, ya que estas hacen suponer que los europeos rechazaron este tipo de plantas, especialmente por estar asociadas a cuestiones simbólicas que las relacionaban con lo negro, con lo indígena y con lo no cristiano. Es preciso entonces tomar distancia de esta perspectiva para enfocarse en otros escenarios de transmisión material. Si bien es importante considerar los asuntos relacionados con la recolección de información, así como con la traducción del saber indígena sobre la naturaleza, no se puede perder de vista que la globalización del tabaco fue un proceso complejo en el que intervinieron muchos factores que iban más allá de la controversia desatada entre los sectores letrados. El tabaco nunca dejó de considerarse algo digno de gente pobre, de estratos bajos de la sociedad, tanto en Europa como en América. No obstante, es necesario reconocer que también llegó a ser visto como un producto de lujo. Y ahí es donde puede incidir esta imagen negativa. La imagen negativa pudo haber jugado un papel un poco como paradójico, porque tiene una presencia significativa también como en las pinturas y en los grabados del siglo XVII, donde se ve a campesinos, a gente pobre fumando tabaco. Pero según Norton, esto pudo haber exaltado el carácter exótico de la planta y en ciertos casos pudo operar como un mecanismo retórico que destacaba su carácter transgresor ante la jerarquía social y por ende también lo hacía pues como atractivo a los ojos de ciertos sectores de la élite. En consecuencia, se intenta documentar un proceso que permita comprender simultáneamente el rechazo que se gestó desde los ámbitos letrados, por qué se construyó y por qué, digamos que se contrapone al proceso de popularización y globalización del tabaco. Entonces hay que entender los dos procesos y no solamente quedarnos leyendo las obras de historia natural, porque si no nos quedaríamos con esa imagen negativa. Y bueno, entonces, en mi proyecto de investigación yo pretendo poner en tensión las ideas que se desprenden de la lectura de las obras, especialmente de las crónicas y tratados de medicina, en las que usualmente se basan las investigaciones sobre historia de la ciencia. Con ello busco entender las complejidades que suscitó el proceso de globalización del tabaco entre los siglos XVI y XVII. Y para eso es necesario entender el contexto en el que tuvieron lugar otra clase de intercambios entre una gran cantidad de actores, especialmente en el Caribe y el norte de Sudamérica. Fue en ese escenario en el que es posible analizar, por ejemplo, cómo se impuso la producción comercial de tabaco, de la que dependían casi enteramente ciudades como Barinas, ubicadas en los confines del Nuevo Reino de Granada. Ya, muchas gracias. Bueno, la ponencia se titula Entre violencia y deshonra, tratamiento judicial y significados del estupro o violación en la Nueva Granada en el siglo XVIII. La violación es una forma de violencia sexual que tiene cifras alarmantes en América Latina.
más o menos entre el 10 y el 27% de las mujeres la han experimentado, y en países como Colombia, durante la última década, tenemos alrededor de 20.000 casos cada año. Este problema ha ganado notoriedad en la actualidad, sin embargo, ha primado una mirada psicopatológica. Es decir, se suele entender el acto de violar como una acción individual derivada de una enfermedad mental, del impulso sexual natural del sujeto masculino o de las dinámicas propias de la guerra. Este texto va parte de un enfoque distinto. Nosotros vamos a entender la violación como una manifestación del orden genérico de la sociedad, es decir, del conjunto de normas, símbolos, instituciones, representaciones e imaginarios que han delimitado comportamientos y estructurado la realidad en función de roles femeninos y masculinos. La hombría es una identidad fundada sobre el control y la dominación, y ese imperativo la hace frágil y obliga a su ratificación constante a través de múltiples violencias, entre ellas la sexual, dirigida hacia sujetos femeninos, a cuyas expensas algunos sujetos afirman su virilidad y obtienen un lugar en la sociedad. En contraste, ser mujer se asocia con la debilidad física y moral, y ese imaginario genera una percepción de los cuerpos femeninos como disponibles, lo cual legitima su uso y abuso. Si comprendemos la violación de esta manera, pues podemos analizarla históricamente. Este tema, pues como muchos otros, digamos, relacionados con el género y la sexualidad, ha aparecido en la historiografía de manera muy reciente. En Colombia el tema se ha mencionado en trabajos sobre la mujer, sobre la familia, sobre el mestizaje, sobre la moral sexual en el periodo colonial, pero los últimos 30 años apenas hay 3 publicaciones que indagan a fondo sobre el asunto, y todas son sobre la etapa republicana. Entonces, a continuación, yo espero reflexionar sobre 3 aspectos del fenómeno de la violación en la Nueva Granada para contribuir un poco a llenar ese vacío historiográfico. Primero, voy a abordar los diversos conceptos que nombraron a los actos sexuales contra la voluntad de las mujeres desde el siglo XIII hasta el siglo XVII. Luego voy a exponer las disposiciones para procesar esa práctica en el derecho civil y en el derecho canónico hispánico, y finalizo con el tratamiento del delito en la Real Audiencia de Santa Fe en el siglo XVII. Entonces, primero, la violación en el derecho castellano medieval y moderno. El término violación proviene del latín violatio y se deriva de la palabra vis, que significaba fuerza o poder. En la antigüedad romana, la relación sexual por la fuerza se sancionó con penas pecuniarias o se tramitó mediante venganzas privadas. En el derecho civil medieval castellano, la palabra violación o violentar no fue usada para nombrar el acto sexual contra la voluntad de las mujeres, pero sí se utilizó el concepto de forzamiento. Alfonso X dedicó el título 20 de la séptima partida, que se redactó entre 1255 y 1256, a los hombres que se aventuran a forzar mujeres, es decir, a yacer por fuerza con ellas, con o sin usar armas. Esa práctica se consideró especialmente grave si se cometía contra vírgenes, contra casadas, religiosas o viudas de vida honesta. El forzamiento fue una de las categorías penales que la tradición civil jurídica hispánica utilizó desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, incluso para hablar de la práctica que nosotros conocemos como violación. Ese último término aparece desde inicios de la Edad Moderna, pero no en compilados normativos, sino en los diccionarios. Antonio Nebrija, en 1495, ya se refería a violatio como corrompimiento, y si bien él no aludió al plano sexual, después el Tesoro de la Lengua Castellana de Sebastián de Covarrubias sí va a completar la definición y va a decir que violar es el corrompimiento de una doncella por la fuerza. El léxico castellano, entonces, desde el siglo XV, nombró con la palabra violación las relaciones sexuales mediadas por la violencia, y no es anacrónico hablar con este término. Sin embargo, el lenguaje jurídico civil privilegió desde el siglo XIII el concepto de forzamiento. A esa nomenclatura se le añadió luego el concepto de estupro. En tanto, los actos sexuales violentos más perseguidos por la justicia fueron los cometidos contra las doncellas, y así se designaban en el derecho canónico. En las decretales de Gregorio IX de 1234, el derecho canónico definió estupro como la seducción de vírgenes no desposadas. Eso no necesariamente implicaba un hecho violento, pero muchos textos de teología moral sí incluyeron la fuerza en sus acepciones, y entonces se dificultó la distinción entre forzar y estuprar. La Suma Teológica de Tomás de Aquino, por ejemplo, entendió estupro como el acto venéreo por el cual se daba la desfloración ilícita de una virgen, ya fuera por medio de la seducción o por la fuerza. Hasta el siglo XVII, la teología moral va a tener un lugar preponderante en la producción de denominaciones para las relaciones sexuales violentas. En esas tipologías primó la categoría de estupro, y fuerza y forzamiento se usaron más bien como descriptores o agravantes de la manera de llevar a cabo esa acción. Forzamiento, fuerza también fueron términos usados, pero en el derecho civil de la Baja Edad Media. Y la palabra violación aparece en varios diccionarios desde el siglo XV, pero pues fue poco empleada en el ámbito jurídico.
Paso al segundo punto, que es el procesamiento judicial de la violación. Contrario a estos problemas para nombrar la violación, en la tradición jurídica castellana sí fue muy claro el procedimiento para denunciar, probar y sancionar ese acto. 3 personas podían iniciar una querella por forzamiento: la mujer violentada, sus parientes o los habitantes del lugar que tuvieran conocimiento del hecho. La causa empezaba así: inmediatamente después del abuso, la mujer se rascaba, movía su cuerpo o gritaba para visibilizar la afrenta y avisar a los oficiales. Si no hacía ninguna de estas expresiones o hacía la acusación tiempo después, tenía que probar con testigos que era verdad, sobre todo si el forzador lo negaba. Otras opciones eran que la familia diera parte de las autoridades, sobre todo el padre, pero si ellos se negaban, cualquier persona del lugar donde se perpetraba el crimen podía hacer la denuncia. Los gritos, los gestos de resistencia de la mujer y constituían la primera evidencia de violación. Y esto, asumía la justicia, era evidente para los vecinos, que inmediatamente entraban a operar como testigos. Los oficiales tenían que hacer la indagación, aprender a los responsables, y si el forzador estaba todavía en el lugar del crimen, eso bastaba como prueba. Otro era el caso si las denuncias se hacían tiempo después de la relación carnal, porque la palabra femenina en tales casos debía ser evaluada para saber si era verdad o no lo que estaba diciendo. Si la mujer tenía fama pública de virgen, entonces el forzador, aunque lo negara, se le creía a ella, siempre y cuando la diferencia en hacienda, es decir, en dinero y en calidad, no fuese muy grande. De lo contrario, se presumía que la mujer estaba mintiendo o había fingido la fuerza o el engaño. Si la víctima tenía mala reputación, era necesario que sumara pruebas porque la versión no era creíble. El castigo estipulado para el forzamiento, según el fuero real de Alfonso X, era la pena capital. Las 7 partidas ordenaron lo mismo, pero le sumaron la confiscación de bienes del violador para dárselos a la víctima. Sin embargo, si la forzada de su agrado, decía Alfonso X, se casaba con quien la había violado, los bienes pasaban a manos de sus padres. Si era religiosa, iban al monasterio de donde la habían sacado. Si alguien violaba a una mujer que no fuera virgen, monja, viuda, buena fama, casada de vida honrada, la pena se le daba, abro comillas, según albedrío del juzgador, catando quién es aquel que hizo la fuerza en la mujer que forzó, cierro comillas. Es decir, las solteras o mujeres con máculas en su reputación no se entendían a priori como víctimas de violación. Estas penas, estipuladas en el derecho civil, tuvieron una estrecha relación con las sanciones del derecho canónico para el estupro. Entonces, en las decretales de Gregorio IX se dispuso el casamiento entre exploradores y estupradas si ellas aceptaban y tenían el permiso de los papás. De lo contrario, debían suministrar una dote y ser sometidos a pena corporal. Estos castigos enunciados, al parecer, se aplicaron solamente de manera parcial hasta el siglo XVII. Según Francisco de la Pradilla, un jurista de esta época, el derecho canónico fue poco dado a las penas corporales y se centró en el casamiento entre los forzadores y las desfloradas o en dotarlas decentemente. En el derecho civil, desde 1567, Felipe II conmutó la pena de muerte y la confiscación de bienes por azotes y destierro. La ejecución solo se aplicaba para violadores de religiosas y quienes desfloraran menores de 12 años. Y cierro el segundo punto. Y voy a lo último, que es, quizá un poco lo que más quiero resaltar, porque es, el resultado de la investigación en el contexto de la Nueva Granada. Entonces, el estupro por la fuerza en la Nueva Granada. Las normas castellanas bajo medievales que he citado y los tratados de teología moral marcaron unas pautas para la judicialización de las relaciones sexuales por la fuerza en la Nueva Granada. Sin embargo, esos mandatos se modificaron conforme al arbitrio de los jueces y el carácter casuístico de la administración de justicia. Entonces, en el Archivo General de la Nación de Bogotá hay expedientes criminales que llegaron, para la Real Audiencia de Santa Fe en calidad de consulta o apelación. Allí no hay causas por forzamiento de mujeres hasta más o menos 1779, lo cual se explica por una parte porque la audiencia tenía un alcance geográfico muy limitado y por otro porque los procesos penales por actos carnales forzados se abrieron bajo el cargo de estupro. El archivo tiene unos 11 juicios seguidos por estupro entre 1580 y 1672. 5 de ellos son las fuentes primarias en las cuales yo me he basado, en tanto las mujeres adujeron en esos documentos que los agresores intentaron o les subieron la virginidad por la fuerza o haciéndoles fuerza, lo cual marca la diferencia entre la seducción bajo palabra de casamiento y la violación propiamente hablando. Entonces, en 1606, 1613, 1619, 1628 y 1672, en Santa Fe, Tunja, la Villa de Leyva y el pueblo de Paipa, 5 mujeres sufrieron intentos o fueron forzadas.
pese a que la justicia juzgó su pérdida de virginidad como un estupro, tomando muy poco en consideración que la relación sexual había sido de manera violenta. Ciertamente, pues dada esa cantidad de fuentes y el contenido fragmentario, es imposible darles una evolución de la práctica de la violación en todo el siglo XVII neogranadino, pero pues les puedo indicar algunas características del procesamiento penal y de las experiencias que hay en esos documentos. Las víctimas fueron 5 mujeres: María Sánchez, de 12 años, Bernardina Villabona, de 15, y las dos eran mestizas y vivían en Santa Fe. Micaela y Marta eran 2 indias, la primera de 12 años, habitante también de Santa Fe, y la segunda no teníamos, vivía en Paipa, pero no tenemos edad. Y María Pacheco, que era una huérfana, pero hija legítima de padres hidalgos, cristianos viejos y honrados, de 19 años, y era deuda de Ana de Cervantes, que era la cabeza de una familia muy poderosa de Tunja. Como era de esperarse, pues por su calidad, María y Bernardina eran ayudantes de las mamás en labores del hogar o en trabajos como el lavado de ropa, y Micaela y Marta eran sirvientas, pues por ser indias, y Pacheco no tenía ningún oficio. Por su condición de mujeres, todas las mencionadas estuvieron confinadas o estaban confinadas la mayor parte del tiempo en sus casas, pues el espacio público se consideraba un mundo lleno de dificultades y peligros para conservar la castidad. El lugar femenino pues era el ámbito doméstico, en el cual las mujeres encontraban su realización como hijas, esposas y madres. Esto no solamente aplicaba para los estratos más altos de la población, es decir, como la familia de María Pacheco, pues si bien las madres solteras indias de María y Bernardina se arriesgaban a diario en las calles y mercados para buscar su sustento y que sus hijas no salieran, estas, digamos que las hijas sí se mantenían pues en la casa. La idea era que ellas tuvieran estatus de recogidas y a la larga pues les pudieran conseguir un casamiento que les permitiera vivir honradamente. Ciertamente, pues las sociedades hispanas entendían el espacio público como un lugar masculino y por ende su invasión por parte de las mujeres se consideraba una transgresión de su rol y un mensaje, se supone, de disponibilidad sobre su cuerpo. Eso podría aplicar en los casos de Micaela y de Bernardina, pues la primera, mientras iba por una calle en Santa Fe, fue llamada por otras sirvientas y llevada al domicilio de su agresor, donde fue violada 2 veces. Mientras que la segunda fue enviada por su madre a comprar medio real de miel en una tienda cercana y allí sufrió el intento de forzamiento por el dueño del establecimiento, de lo cual se salvó porque sus gritos llamaron la atención de una testigo. La supuesta exposición femenina no originó, sin embargo, las violaciones de María Sánchez, de Marta y de María Pacheco, las cuales se registraron al interior de sus casas o en otros lugares donde residían. Esto se facilitó en tanto sus abusadores fueron sus pretendientes. La escolástica cristiana y la doctrina jurídica castellana ya habían indicado que el estupro era un resultado no deseado, pero posible en un ritual de cortejo. En tanto, la carne podía vencer a la razón y los jóvenes podían entregarse a los deleites corporales. De ahí la disposición de sancionarlo con el matrimonio, dándole un buen fin a una relación que había iniciado por fuera de los mandatos religiosos. Para los violentadores de las mujeres citadas, el asunto parece que se entendió de manera similar, pues primero les hicieron propuestas de relaciones afectivas, matrimoniales o de compensaciones materiales a cambio del coito, pero ante la negativa de las pretendidas optaron por usar la fuerza. Los agresores asumieron que la aceptación de las cortejadas, de hablar con ellos o tener cercanía, era evidencia de cierto grado de atracción y con él inmediatamente de consentimiento, pese a que ellas hicieron una resistencia explícita al acto sexual. Se puede afirmar entonces que el cuerpo de la mujer en la sociedad neogranadina del siglo XVII no estuvo a salvo en ningún lugar, pues su lectura como algo utilizable no dependió de su ubicación, sino de su significación, como algo débil, inferior y accesible. A ojos de los victimarios, hombres entre los 19 y los 30 años, todos españoles a excepción de un indio que forzó a Marta, el ser femenino estaba para la satisfacción de sus necesidades y por ello no tuvieron ningún problema en violentar a desconocidas que se cruzaban por la calle o en saltar tapias, entrar a los aposentos mediante engaños o aprovechar la convivencia con las mujeres para abusar sexualmente de ellas. Las víctimas reaccionaron de manera muy distinta respecto a las situaciones de forzamiento. Solo una de las afectadas, Bernardina, se atrevió a denunciar ante las autoridades de Santa Fe el intento de violación del tendero Juan Márquez, y no lo hizo para que él recibiera castigo, sino para que le regresara un punzón y una pantufla que ella había dejado al forcejar y librarse de él. María Sánchez fue encontrada por su madre llena de sangre en su propia casa, y fue ella quien denunció a Juan Romero unos 15 días después de ocurrido el hecho, cuando se dio cuenta que él no tenía ninguna intención de reparar económicamente a su hijo. El estupro de la india Micaela fue descubierto por su ama, Jerónima Verdugo, y ella fue la que le avisó a la mamá para que iniciara el proceso penal. Desconocemos cómo supo el padre de la india Marta su desfloramiento, pero en todo caso fue el hombre indignado quien puso la denuncia. Finalmente,
De la violación de María Pacheco por parte de Diego de Cepeda solo se supo porque en la relación subsecuente ella quedó embarazada. Las denuncias conocidas en la audiencia de Santa Fe durante el siglo XVII fueron interpuestas en su gran mayoría por las madres de las agredidas y no por sus padres, a diferencia de lo que la normatividad hispánica pues esperaba. Esto se explica porque en Santa Fe y en sus alrededores la jefatura femenina de los hogares era la situación dominante. De igual manera, pocas reclamaciones se hicieron inmediatamente después del hecho, porque las involucradas estaban esperando, o digamos que se les hizo que no iba a haber una acción eficaz de la justicia, creyeron que no iba a haber consecuencias, o básicamente porque estaban esperando tramitar primero una reparación de manera privada. Ese tiempo entre el hecho y la apertura del proceso penal, pues les jugó en contra y pues despertaba las sospechas en las autoridades. Las herramientas principales para probar una violación en el siglo XVII fueron las testificaciones. Estas versaron, por una parte, sobre la conducta de la víctima y del agresor, pues los jueces debían descubrir primero si se trataba de un desliz moral o realmente si estaban hablando de un crimen. Y las agredidas, digamos, en ese sentido, se vieron obligadas a probar su castidad, su recogimiento en sus casas, su vida obediente a sus padres o madres, mientras que los agresores dieron cuenta de su pasado trabajador y sexualmente ordenado. Las declaraciones también versaron sobre acciones próximas, ¿no?, que testigos hubiesen visto, por ejemplo, rondar la casa de la futura agredida, hacerle propuestas amorosas, hacerle propuestas sexuales e inclusive pues encerrarla y besarla a la fuerza. Hubo una prueba que tuvo un especial lugar digamos, para probar los estupros forzados y fue el examen físico de las agredidas por parte de parteras o mujeres mayores en quienes se presumiera con conocimiento de la anatomía femenina. La virginidad era una virtud altamente valorada en esta sociedad desde el punto de vista cristiano, en tanto representaba la disposición de mantener la incorruptibilidad del cuerpo derivada de la emisión de semen. Aunque esta era sobre todo una decisión del alma, el sello virginal, es decir, el himen, ¿cierto?, encarnaba dicha disposición y corroborar su ruptura pues era relativamente fácil a través de un peritaje. Entonces, la evaluación se hacía por parteras que apelaban a sus sentidos, ¿sí?, y un saber muy empírico, y en ese sentido, pues esto era un testimonio más, ¿no?, y el valor como el del resto de las pruebas dependía enteramente de los jueces. Sumado a estas pruebas que les he nombrado, pues las víctimas también intentaron apoyar sus reclamaciones en otro tipo de evidencias. María Sánchez, por ejemplo, violada por Juan Romero, luego de negarse a huir con él y vivir en amancebamiento, indicó en el juzgado que éste le llevó su virginidad en su casa mientras su madre estaba ausente. Y en el hecho, abro comillas, de esta que declara salió cantidad de sangre que constata por la camisa que no la ha lavado. Cierro comillas. La prenda de vestir fue celosamente guardada por María para presentarla en el tribunal como prueba de la afrenta sufrida. Aún con esas evidencias materiales tan certeras, los forzadores negaron incluso conocer las víctimas, porque pues básicamente vieron su acto como una prolongación del cortejo con las muchachas o como la satisfacción de una necesidad con el recurso disponible. Sin duda, los jueces compartieron ese esquema de valores, pues en ninguno de los casos analizados los agresores recibieron castigo. Juan Romero y Diego Muñoz, violadores de María Sánchez y la India Micaela, fueron dejados libres bajo fianza. Diego de Cepeda fue liberado tras su matrimonio con María Pacheco, la víctima. Juan Márquez fue puesto preso mientras se llevó a cabo la averiguación del forzamiento contra Bernardina y no tenemos ni idea de en qué terminó su caso. Y al indio Bernabé ni siquiera se le habló un proceso formal por haber estuprado a la fuerza a la india Marta. Al observar casi esta total impunidad alrededor de estas relaciones sexuales forzadas, pues no extraña esa escasez de denuncias que tenemos, digamos, en todos los periodos, pero sobre todo en este siglo XVII, y los repetidos intentos de las familias por arreglar el asunto de manera privada sin recurrir a la justicia. La realidad de la judicialización de las experiencias de violación en la Nueva Granada durante el siglo XVII fue, pues, muy diferente a los planteamientos jurídicos bajo medievales y modernos, digamos que tenían o contemplaban unas penas mucho más rigurosas, ¿no? Y en cambio, en la Nueva Granada, en el siglo XVII, pues lejos estuvieron los juzgadores de contemplar penas capitales, ¿no? Y ni siquiera hubo muchos esfuerzos para restaurar a las víctimas con una dote. Sobre todo, y esto tiene que ver mucho con la calidad y con el nivel social, ¿no? En tanto, si no tenían condición honradas, pues no había nada que preservar, no se entendía que se les había hecho un daño. Muchas gracias.